Bienvenidos a la sesión programada para hoy. El webinar que vamos a tocar el día de hoy tiene como finalidad enfocarnos un poco más al manejo en especial del régimen de reembarque. ¿Ok? Nuevamente, el webinar con el que vamos a trabajar hoy lleva como tema principal el manejo y evaluación de casos en los cuales se aplica el régimen de reembarque, un régimen aduanero de carácter general y uso regular. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que conozcan un poco más de mí. Yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación. Trabajo actualmente como consultor, ejerzo la docencia en algunas instituciones, licenciadas tanto por el Ministerio de Educación como por la SUNEDU. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, damos inicio al webinar programado para hoy. En primer lugar, tal y como hemos mencionado hace un instante, nos vamos a enfocar en hacer una revisión sobre el manejo correcto que se realiza de este régimen aduanero, que es el régimen de reembarque. Pero para tener una perspectiva mucho más amplia de cómo funciona este régimen aduanero, vamos a ubicarnos bien dentro de la Ley General de Aduanas con la finalidad de identificar dónde se encuentra este régimen aduanero y por qué estratégicamente se encuentra dentro de ese grupo. Comenzamos. ¿Por qué hice mención a la Ley General de Aduanas? En el rubro de comercio exterior, la información oficial, la información actualizada, la información oportuna y de acceso mucho más rápido, mucho más sencillo y mucho más, podríamos decir, amigable a cualquier tipo de bibliografía dentro del rubro de comercio exterior, va a ser sí o sí consignado dentro de la página web de la SUNAT. Es por ello que en la página web de la SUNAT nosotros encontramos la Ley General de Aduanas, el reglamento de la Ley General de Aduanas, el Arancel Nacional de Aduanas, procesos y procedimientos de operatividad aduanera, encontramos manual para el manejo de carga peligrosa, toda la información de carácter oficial, información confiable, información actualizada, va a ser sí o sí consignada de manera tal que brinde una accesibilidad de carácter libre o gratuito en la página web de la SUNAT. Y es ahí en la página web de la SUNAT donde vamos a encontrar las dos fuentes bibliográficas con las que vamos a trabajar hoy. La Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas. Dos documentos oficiales que nos van a orientar un poco más en el manejo y en la operatividad aduanera correcta para el tratamiento de una mercancía en el régimen aduanero de reembarque. En la Ley General de Aduanas vamos a encontrar que los regímenes aduaneros aparecen divididos en 6 grandes grupos. ¿Okay? Dentro de la ley vas a encontrar que todos los regímenes aduaneros aparecen clasificados en 6 grupos. El primer grupo es el grupo de regímenes de importación. El grupo de regímenes de importación, donde hay 3 regímenes aduaneros. La importación para consumo, es decir, el ingreso definitivo de mercancías hacia nuestro territorio aduanero. La reimportación en el mismo estado, de retornar una mercancía que salió previamente con carácter temporal hacia el mercado internacional. La admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, la cual asegura la permanencia de manera temporal de una mercancía en nuestro territorio aduanero con la finalidad de que posterior al plazo establecido sea enviada de regreso a la zona aduanera de donde salió. Tenemos el grupo de regímenes de exportación, donde encontramos la exportación definitiva, el régimen que permite la salida definitiva o la salida que se debe concretar de manera, podríamos decir, efectiva y directa de una mercancía hacia el mercado internacional, y la exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Estos dos grupos de regímenes aduaneros, el grupo de regímenes de importación y el grupo de regímenes de exportación, vienen a ser los dos grupos que poseen 5 regímenes aduaneros de uso regular o de uso general que son más frecuentemente usados en la operatividad aduanera. Mientras que en el tercer grupo, el grupo de perfeccionamiento,
En este grupo de regímenes de perfeccionamiento vamos a encontrar la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, el drawback y la reposición de mercancía con franquicia arancelaria. Recuerda nuevamente, en los dos primeros grupos, los regímenes de importación y exportación, trabajamos con 5 regímenes aduaneros de uso regular o general que se suelen utilizar con bastante frecuencia en la operatividad aduanera. El tercer grupo de regímenes de perfeccionamiento contiene 4 regímenes, 2 que son propios del perfeccionamiento, la admisión temporal para perfeccionamiento activo y la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, y 2 regímenes que nos brindan algunos beneficios para el exportador, el drawback y la reposición de mercancía con franquicia arancelaria. 2 regímenes que nos permitan recuperar nuestros tributos pagados por conceptos de importación de mercancías, nos permitan recuperar nuestros aranceles como consecuencia de una exportación definitiva de mercancías. Tenemos también el cuarto grupo, que es el grupo de regímenes de depósito, donde en realidad solo hay un régimen, el régimen de depósito aduanero. Tenemos el grupo de tránsito y es aquí donde se encuentra el régimen de tránsito, transbordo y reembarque. Estos 5 primeros grupos, importación, exportación, perfeccionamiento, depósito y tránsito, son grupos de regímenes aduaneros de uso regular o de tratamiento general. Si contamos cuántos son en total los regímenes que aparecen en estos 5 primeros grupos, son un total de 13 regímenes. Entonces podemos concluir que dentro de estos 5 primeros grupos, exportación, importación, perfeccionamiento, tránsito y depósito, vamos a encontrar un total de 13 regímenes aduaneros de uso regular o de uso general. ¿Pero por qué se les denomina regímenes aduaneros de uso regular o general? Porque en la Ley General de Aduanas también vamos a encontrar un grupo muy particular, el grupo de regímenes aduaneros especiales o considerados de excepción. ¿Y qué es lo que hace muy especial a estos regímenes aduaneros especiales o de excepción? Los primeros 13 regímenes aduaneros que hemos visto, estos que son regímenes aduaneros de uso regular o general, se trabajan en base a la Ley General de Aduanas y en base al reglamento de la Ley General de Aduanas. Mientras que los regímenes aduaneros que se encuentran en este grupo, en los regímenes de excepción o regímenes especiales, son regímenes aduaneros que también se suelen trabajar en base a lo que marca la ley y el reglamento. Sin embargo, estos regímenes aduaneros especiales o de excepción también se manejan en base a la normativa legal vigente de carácter nacional, es decir, en base a normativa legal nacional y en base a convenios internacionales. Convenios, no digo tratados, no digo acuerdos, convenios. Y aquí vamos a encontrar un total de 14 regímenes aduaneros especiales o de excepción, los cuales aparecen y vas a encontrar a detalle en la Ley General de Aduanas. El punto sobre el cual vamos a trabajar el webinar de hoy es sobre el régimen de reembarque, un régimen aduanero de uso regular o general que se encuentra dentro del grupo de regímenes de tránsito y que es considerado un régimen aduanero que nos permite reembarcar. Es decir, ¿qué es reembarcar, profesor? Nos permite retornar, nos permite haber recibido una mercancía y luego volver a enviarla a otro destino, reembarcar. Se llevó a cabo un embarque, bueno, ahora hay un reembarque. Esa mercancía vuelve a salir. Esa es la definición de reembarque como tal, pero ¿cómo aplicaría dentro del régimen aduanero que vamos a ver ahora? Como mencioné hace un instante, nuestra fuente principal de información es la Ley General de Aduanas. Así que dentro de la Ley General de Aduanas vamos a revisar el capítulo 3, el capítulo de reembarque. Y lo que nos dice el artículo 96 sobre el reembarque es que este régimen aduanero permite que una mercancía, ojo, hablo de mercancías, no hablo de mercaderías, no hablo de productos. ¿Por qué hablo de mercancías? Una empresa privada desarrolla como oferta comercial un producto. Dicho producto puede ser considerado un bien tangible o puede ser considerado un servicio.
Cuando ese bien tangible o ese servicio denominado producto es ofertado y comercializado en el mercado nacional, cumpliendo los requisitos solicitados de manera mínima por el mercado nacional, ese producto se denomina mercadería. Sin embargo, cuando ese producto, que ya sabes puede ser un bien o servicio, está destinado a ofertarse y comercializarse en el mercado internacional, ya no debe cumplir solamente con los requisitos mínimos del mercado local o nacional, sino con los requisitos mínimos exigidos por el mercado internacional, para lo cual el producto ya no pasa a denominarse mercadería, sino mercancía, que implica que hablemos de mercancías, que es un producto a la altura de cumplir un estándar internacional que le permite ser ofertado sin ningún problema en cualquier otro destino internacional. Por eso es que en la Ley General de Aduanas, toda la bibliografía, todos los títulos, todos los capítulos, todas las secciones y artículos nos van a hablar de mercancías, no de productos, no de mercaderías. Lo mismo sucede en el reglamento de la Ley General de Aduanas. Y es más, si quieres corroborar esto, cuando revisas información del Arancel Nacional de Aduanas para clasificación de mercancías, vas a encontrar que literalmente nos dice: el Arancel Nacional de Aduanas nos permite clasificar mercancías a través de partidas arancelarias. Esa es la explicación de por qué hablamos de mercancías. Entonces, como mencionábamos hace un instante, el régimen de reembarque permite que una mercancía que se encuentre en un punto de llegada, en espera de asignación de un régimen aduanero, pueda ser reembarcada desde el territorio aduanero con destino al exterior. ¿Qué quiere decir esto? Una mercancía, ¿ok? Una mercancía se encuentra en un punto de llegada en nuestro territorio aduanero, se encuentra en una zona primaria. Profesor, ¿y qué se considera zona primaria? Una mercancía que se encuentra en un punto de llegada en nuestro territorio aduanero es una mercancía que puede encontrarse probablemente, tomando como zona primaria, un puerto, un aeropuerto, un terminal terrestre, un almacén o depósito aduanero. Son considerados, sí o sí, zona primaria. Son puntos a través de los cuales pueden ingresar las mercancías que vienen del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero. Entonces, este régimen aduanero permite que una mercancía se encuentre en un punto de llegada, es decir, en una zona primaria, que puede ser un aeropuerto, un terminal marítimo, un terminal terrestre, un almacén, un depósito, inclusive hasta una zona franca. Una mercancía va a ingresar a este punto de llegada y se va a quedar ahí en espera de que le asignes un régimen aduanero para ser reembarcada. Es decir, va a ingresar, va a permanecer un breve periodo de tiempo en ese espacio considerado zona primaria, territorio internacional, en espera solamente de que se asigne un régimen aduanero que permita nuevamente que esa mercancía que acaba de llegar no ingrese, sino que salga nuevamente. ¿Ok? Que salga. No que ingrese a nuestra zona secundaria, de primaria a secundaria, sino que como esa mercancía se encontraba en zona primaria, en un punto de ingreso, un punto de llegada, a partir de ahí también pueda volver a salir sin mayor problema. Sin embargo, hay un punto importante. Este proceso de ejecución de reembarque tiene que ser solicitado por el despachador de aduanas, pero muy especialmente la autoridad aduanera puede disponer de oficio el reembarque de una mercancía, siempre y cuando esto esté respaldado por lo que establece el reglamento de la Ley General de Aduanas. Para entender un poco mejor esta figura, nos vamos a ubicar en este esquema. ¿Ok? Miren, tenemos aquí por un lado a la empresa exportadora, la empresa exportadora o donde se encuentra el consignante. Por otro lado, tenemos a la empresa importadora donde se encuentra el consignatario. Exportador consignante, importador consignatario. ¿Qué ha sucedido en este caso? El exportador ha movilizado una mercancía, ¿okay? La cual ha salido de su territorio aduanero, número 1, con destino
al territorio aduanero número 2, donde se encuentra la empresa importadora. Sin embargo, la mercancía que salió desde la zona aduanera 1, donde se encuentra el exportador, con destino a la zona aduanera 2, donde está el importador, al momento de llegar al destino, es decir, ingresar al terminal marítimo, ingresar al aeropuerto o a un depósito o almacén considerado zona primaria, la mercancía va a permanecer ahí, en ese almacén, en ese depósito, va a permanecer en ese terminal marítimo, terminal aéreo, terminal terrestre. Pero ¿por qué va a permanecer ahí, profesor? ¿Por qué no se concreta el proceso de importación para consumo? Porque esa mercancía, al encontrarse en esa ubicación, que es una zona primaria, ya hemos dicho, puede ser un puerto, aeropuerto, terminal terrestre, almacén o depósito, esa mercancía va a encontrarse ahí en espera. ¿De qué? No en espera de que se realice la declaración de importación para consumo o ingreso de dicha mercancía. Esa mercancía se va a encontrar ahí de manera estratégica, esperando. ¿Qué cosa? Esperando ser reembarcada. ¿Cómo que reembarcada? El reembarque involucra dos alternativas. Que la mercancía sea retornada nuevamente al punto de origen o que la mercancía sea enviada a cualquier otro destino internacional. ¿Qué quiere decir eso? Esta mercancía que salió de la zona aduanera número 1 con destino a la zona aduanera número 2, no digo país porque en el mercado internacional ya no se habla de países. Recuerda, tenemos la Unión Europea, un bloque económico, un bloque comercial. ¿Ok? No es un país. La Unión Europea trabaja como bloque económico, como un bloque comercial, un bloque en el cual se trabaja un solo arancel nacional de aduanas, una sola política arancelaria. Así que no se puede hablar de país. Además, el Perú tiene un tratado de comercio no con un país de la Unión Europea, sino con todo el bloque. Y por otro lado, tenemos a China. China es un solo país, pero de manera interna todas sus zonas o territorios aduaneros están independizados, son individualizados, ¿okay? Son independientes. Manejan su propio régimen arancelario, ¿okay? Tienen sus propias políticas arancelarias. Así que es como si dentro de China, cada uno de sus principales puertos, aeropuertos o terminales terrestres tuviera su propio régimen arancelario, tuviera su propia política comercial. Por esto es que no podemos hablar de países. De ejemplos, ya hemos hablado de la Unión Europea, un montón de países dentro de un solo bloque que trabajan de manera militarizada. Y China, que es un solo país, pero dentro de su territorio nacional, todos los espacios clave considerados zona primaria, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, aéreos, marítimos, depósitos, almacenes, son independientes. Que cada uno maneja su propia política comercial y sus propios regímenes arancelarios. Así que por eso hablamos de zonas aduaneras. Nuevamente, acuérdate, en este caso, la mercancía salió de la zona aduanera 1, fue enviada a la zona aduanera número 2. Pero acá hay un detalle. Ingresó a la zona aduanera número 2, pero se quedó en el almacén, en el depósito o en el terminal. ¿Por qué, profesor? Porque esta mercancía no tiene como finalidad ser exportada de manera definitiva a este destino, sino que ha sido enviado estratégicamente a esta zona aduanera porque de aquí va a partir rumbo a otra zona aduanera, una zona aduanera número 3, la cual podría ser otro destino, una zona aduanera 3 que sea otro destino completamente diferente, o puede ser que esa zona aduanera, la cual va a volver a ser enviada, sea la misma zona aduanera 1. Profesor, pero eso no tiene mucho sentido. Si esa mercancía ya ingresó a esta zona aduanera 2, a este almacén, depósito, terminal, y había sido enviada hacia ese destino, no con la finalidad de que sea nacionalizada, sino que de aquí sea reembarcada o enviada a otro destino, ahí tiene sentido. Pero lo que no tiene mucho sentido es cómo va a ser reembarcada al mismo lugar de donde salió. ¿Cómo es que se puede llevar a cabo ese movimiento?
¿Cómo puedo reembarcar la mercancía de vuelta nuevamente a de donde vino? Lo que sucede es que el reembarque te da esas dos opciones. El reembarque permite que la mercancía que llegó a esta zona aduanera número 2 pueda salir nuevamente con destino al punto de origen de donde fue exportada o pueda salir con destino a cualquier otra zona aduanera, ¿no? Una zona aduanera número 3. Aún así no tiene mucho sentido. Lo que sucede es que muchas veces, cuando la mercancía es enviada, ¿ok? Es enviada de la zona aduanera 1 a la zona aduanera 2, hay dos posibilidades. Posibilidad número 1, que esta mercancía solo permanezca temporalmente en este espacio geográfico porque de aquí va a ser redireccionada a través del reembarque a otro destino. Quizás en el mismo medio de transporte u en otro. O número 2, cabe la posibilidad de que en realidad la empresa exportadora sí haya realizado una exportación definitiva con la intención de que el importador nacionalice dicha carga. Pero el importador, antes de pagar los tributos a la importación, antes de que la mercancía salga de zona primaria a zona secundaria, de territorio internacional a territorio nacional, el importador desconfiado ha solicitado que por favor le asignen un canal de control verde, cambiado a canal rojo. ¿Cómo así, profesor? Le tocó un canal verde y solicitó el cambio a un canal rojo. O le tocó un canal rojo probablemente. Pero eso qué tiene que ver, profesor, que si en este caso el canal de control asignado es el canal rojo, o se solicita el cambio al canal rojo, porque se puede pedir un cambio de asignación de canal siempre y cuando exiges un mayor control. Resulta que esta empresa importadora abre el contenedor en el almacén y la mercancía que llegó en el contenedor no es la que solicitó el importador. Por ende, la mercancía todavía está en esta zona primaria y no va a ser nacionalizada. ¿Qué sucede entonces? Es aquí donde el importador puede aplicar el reembarque, puede enviar de nuevo esa mercancía al punto de origen para que el exportador no pierda su mercancía, dado que el importador podría dejarla en abandono voluntario. Total, el importador todavía no ha pagado los tributos, el importador todavía y no le ha pagado al proveedor, probablemente. Si ha trabajado un medio de pago contra entrega documentaria, contra entrega de la mercancía, un pago diferido. Pero recuerda, esta mercancía salió de una zona aduanera 1 con destino a la zona aduanera 2 y de aquí puede ser reembarcada a una zona aduanera 3. Es decir, simplemente estuvo de paso. O puede darse el caso que la mercancía fue enviada inicialmente para una exportación definitiva, pero el importador al momento de que le asignan el canal de control pide que le toque un canal rojo, va al almacén, abre el contenedor y se evidencia que se trata de otra mercancía, simplemente el importador puede rechazarla porque él no declaró la importación de esa mercancía, para lo cual puede dejar esa mercancía en abandono voluntario en el almacén de depósito. Si es que todavía no le ha pagado al exportador, puede salir ganando porque hay una indemnización de por medio por incumplimiento de contrato. Quien se encuentra en pérdida es el exportador, porque va a tener que indemnizar al importador por incumplimiento de contrato y aparte de ello puede perder esa mercancía. Por eso es que el exportador se comunica con el importador y le pide que a nombre del exportador, el importador realice un reembarque. Mientras la mercancía se encuentre en zona primaria, en un almacén, en un depósito, terminal marítimo, aéreo terrestre, puede tranquilamente esta mercancía ser sometida a un reembarque. Y puede ser enviada de retorno, de regreso al punto de origen, de donde fue exportada. Eso con la finalidad de que el exportador no pierda. Otro dato importante que también debemos tener en cuenta. Recuerda, estamos viendo casos en los cuales se puede aplicar el reembarque. Ya hemos dicho que el reembarque permite, literal, como aparece acá de forma muy literal, que la mercancía sea reembarcada desde el territorio aduanero con destino al exterior. Pero ojo, en ningún momento el reembarque te dice ese destino al exterior tiene que ser otro destino que no sea la zona aduanera 1 o
Tampoco te obliga a que ese otro destino en el extranjero sea la misma zona aduanera número 1. Por ende, el reembarque te puede facilitar el hecho de que la mercancía que está en ese depósito, en ese almacén, en esa zona primaria, terminal marítimo o terrestre, pueda ser reembarcada a otro destino internacional, la zona aduanera número 3, o pueda ser enviado de vuelta a la zona aduanera número 1. Lo único que te dice aquí el concepto de reembarque es que la mercancía tiene que salir con destino al exterior, pero previo a eso debió encontrarse en un punto de llegada. Primero debió llegar y luego debió ser reembarcada al extranjero. Y puede ser reembarcada en este caso a otro territorio aduanero o puede ser reembarcada a ¿dónde? Al territorio aduanero de origen de donde salió. Ahí tienes dos ejemplos de cómo se trabaja el reembarque. Ahora existen algunas excepciones. Existen algunas excepciones. Por ejemplo, por excepción, puede ser reembarcada dentro del término que se fije en el reglamento una mercancía destinada a un régimen aduanero, tal y como se muestra en tal y como se evidencia a través del reconocimiento físico y se puede encontrar lo siguiente. Si la importación de esa mercancía se encuentra prohibida en nuestro país, esta mercancía no va a poder ser importada de manera definitiva. Puede ser sometida a un reembarque. Número 2. La importación se encuentra restringida y no se tiene la autorización del sector competente. ¿Qué quiere decir esto? Hice proceso de importación para consumo, sin embargo, esta mercancía es restringida y no tengo la autorización del sector competente. Por ende, no puedo nacionalizarla. ¿Qué puedo hacer? Reembarcarla, enviarla de vuelta al punto de origen, a la zona aduanera 1, o reembarcarla a cualquier otro destino internacional, una zona aduanera número 3. Si la mercancía se encuentra dañada o deteriorada, por ejemplo, hice una importación de unos 10.000 televisores 4K Ultra HD. ¿Qué pasó? ¿Se dañaron? No los voy a nacionalizar. Obviamente tengo una garantía con mi proveedor, los reembarco. Los envío de vuelta, ¿para qué? Para que los repare el proveedor. O si no cumple con el fin para el que ha sido importada, ¿no? Si la importación de esa mercancía en realidad no está orientada a cumplir un fin para el cual se ha estipulado su uso principal. Simplemente procede el reembarque. Acá tenemos algunos casos más. Ejemplo, acá tenemos el caso de depósito y mercancía correcta. ¿Qué quiere decir? En este caso, el proveedor, tal como en este esquema, envió un lote de mercancías con destino a una zona aduanera 2. Pero ¿cómo se da aquí la situación? Tienes la zona aduanera 1, tienes la zona aduanera 2. En la zona aduanera 1 se hace el proceso de exportación definitiva. ¿De qué? La flota de vehículos, por ejemplo. La flota de vehículos de la marca X que corresponde a la colección del 2021 han sido embarcados en este momento. Profesor, pero ¿a quién está siendo enviado ese lote tremendo de vehículos? A una concesionaria, una empresa concesionaria que distribuye y comercializa dichos vehículos. Sin embargo, resulta que esta empresa, esta concesionaria que se encuentra en nuestro país, no tiene espacio suficiente como para albergar un lote, una flota enorme de vehículos de, podríamos decir, casi 500, 800 unidades. Profesor, una concesionaria tiene un espacio muy pequeño, reducido, tiene una zona de taller, pero aún así no es muy grande, la cochera es limitada, así es. Por eso es que el exportador realiza el envío de la mercancía desde la zona aduanera 1 con destino a la zona aduanera número 2 a través de una exportación definitiva. Sin embargo, es la empresa concesionaria la que cuando llega este lote completo de 800 unidades vehiculares, este importador, en lugar de solicitar la importación para consumo o nacionalización de la carga, lo que va a hacer
es solicitar que la mercancía se quede en un depósito aduanero, ¿no? En un régimen de depósito. La mercancía se quede en el depósito, se quede en el almacén. Y a medida que la concesionaria va vendiendo vehículos, llega un cliente, adquiere un vehículo, el vehículo no se le entrega al día siguiente. ¿Qué hace la concesionaria con ese dinero? Se va a la administración aduanera, paga los tributos a la importación y nacionaliza una unidad, un vehículo. Ese vehículo es llevado a un taller. En el taller se coloca el equipo full, los airbags, los aros de reacción para las llantas, se pinta el vehículo, etc. Después de casi 3 semanas, un mes, el vehículo es entregado finalmente al cliente final. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el régimen de depósito? El régimen de depósito finaliza después de 12 meses. Es decir, esa flota de vehículos estratégicamente puede ingresar el 1 de enero del año 2020 y tendría como fecha de vencimiento de permanencia en el depósito el 31 de diciembre del año 2020. Como ya estamos cerca al cierre del año 2020, la concesionaria se pone a pensar en que todavía tiene vehículos que no ha podido comercializar o vender. Es decir, todavía se encuentran en el depósito y ya se va a cumplir el plazo máximo de 12 meses. Así que la concesionaria tiene que tomar una decisión. Nacionaliza los vehículos, es decir, paga, los importa y los vende al año siguiente, 2021, con un descuento, o probablemente mutuo acuerdo con el proveedor, puede, mientras esa flota de vehículos se encuentre en el almacén o en el depósito aduanero, es decir, todavía están en territorio internacional, todavía no han sido nacionalizados, puede aplicar un reembarque. ¿Cómo que un reembarque? Mientras la mercancía está en ese almacén, depósito, en ese terminal, puede aplicar al reembarque, ¿no? Puede decirle, ¿sabes qué, proveedor? De las 1000 unidades, vendí 980, quedan 20 que no estoy dispuesto a nacionalizar. Las voy a reembarcar y las envía de vuelta ¿a dónde? A la zona aduanera número 1, en el proveedor, o a cualquier otra zona aduanera, ¿no? A cualquier otro destino internacional. Ahí tienes el ejemplo en el cual se utilizó primero el régimen de depósito para agotar la venta de esta flota de vehículos durante 12 meses. Como ya se iban a cumplir los 12 meses y los vehículos podían haber quedado en abandono legal y la SUNAT y Administración Aduanera tomaban posesión de ellos, o podían haber sido nacionalizados por el importador, se optó por qué reembarcar el saldo de vehículos que no pudo ser nacionalizado. ¿Reembarcarlos a dónde, profesor? De vuelta a la zona aduanera número 1, de donde salieron, de vuelta al proveedor, o a cualquier otra zona aduanera. De repente el proveedor te dice, ya, reembárcalos a tal país, a tal empresa, acabo de firmar con ellos un contrato. Tú simplemente harías el proceso de declaración de la DAM con el régimen de reembarque, para que esta mercancía salga antes de que se cumplan los 12 meses de régimen de depósito a cualquier otra zona aduanera. Ejemplo número 2. Cuando se utiliza de por medio el almacén y una mercancía incorrecta. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que le hiciste un pedido al proveedor. Le pediste este modelo de laptop, ¿ok? Marca HP. Esto es lo que se pidió. Tu proveedor realizó la exportación definitiva. La mercancía llegó a la zona aduanera número 2, al almacén. Ya sabes que puede ser el almacén, el depósito o el terminal. Sin embargo, acá te das cuenta de algo importante. Tú habías solicitado, tú habías pedido laptops HP. Y lo que llegó, en este caso al almacén o al depósito, han sido laptops de la marca Lenovo. Laptops de la marca Lenovo. ¿Qué quiere decir? Profesor, esa no es la mercancía que yo había solicitado a mi proveedor. Por ende, no estoy dispuesto a nacionalizar ese modelo de laptop. Ahora, yo lo puedo dejar en abandono voluntario y que se quede con las laptops. Total, ya no hay problema y a mí me tiene que indemnizar el importador por haberse equivocado.
proveedor me tiene que indemnizar daños y perjuicios. Pero probablemente tu proveedor te diga, oye, ¿sabes qué? Me confundí tremendamente. Ese contenedor que te envié con el lote de 10.000 unidades de laptop marca Lenovo se iban a ir a otro país. Por favor, como aún no has nacionalizado la carga y todavía no han pasado 30 días calendario desde que la mercancía llegó al almacén, ayúdame a reembarcar esas laptops de marca Lenovo a una zona aduanera número 3, donde se encuentra el cliente real, la persona que en realidad hizo esa importación, el cliente real del proveedor. O probablemente el proveedor te diga, ¿sabes qué? Me confundí. Te envié el Lenovo en lugar de HP. Voy a cumplir con la penalización que aparece en el contrato. Pero, sin embargo, no me gustaría tampoco perder esas laptops que ya te envié. Por favor, ayúdame con el reembarque. Yo voy a cubrir el costo de envío, voy a cubrir todos los gastos adicionales para traer por medio del reembarque ese lote de laptops Lenovo y finalmente enviarte las laptops marca HP que son las que había solicitado. Nuevamente, que hemos visto aquí, que el reembarque me permite enviar la mercancía de retorno a la zona aduanera 1 o a cualquier otra zona aduanera, a cualquier otro territorio aduanero. Sin embargo, solo puedo aplicar al reembarque si es que la mercancía se encuentra en zona primaria. ¿Qué es una zona primaria, profesor? Una zona primaria es considerada, por ejemplo, un territorio especial por donde ingresan y salen las mercancías, los medios de transporte y las personas. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Terminales marítimos, terminales aéreos, terminales terrestres internacionales. O también podemos considerar como zona primaria a los almacenes temporales y los depósitos aduaneros, como operadores de comercio exterior. Y el régimen de reembarque te da la posibilidad de reenviar esa mercancía a dos destinos posibles. De vuelta al punto de origen de donde salió o a cualquier otro destino internacional. Así es como se trabaja en base al manejo del reembarque. Documentos que vas a necesitar para aplicar el reembarque. Vas a necesitar, en primer lugar, la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías. Documento en el cual vas a declarar la mano de tu, en este caso, tu agente de aduanas, tu despachador oficial, que la mercancía que en este momento permanece en tal ubicación, tal zona primaria, va a ser destinada al régimen de reembarque, el cual va a ser la zona aduanera 1 de donde salió, o la zona aduanera número 3, la zona aduanera por la cual no ha pasado esa mercancía. También se requiere para el reembarque contar con un documento de transporte de ingreso, porque la mercancía debió haber ingresado inicialmente. Documentos de transporte de salida, con los que la mercancía va a ser trasladada a la zona aduanera 1 o a la zona aduanera 3, necesitas una factura o documento equivalente. En este caso, si yo compré las laptops y me llegó una marca y no otra que yo pedí, tengo que mostrar mi factura donde se evidencia que yo compré otro modelo de laptop y que por ello estoy aplicando al reembarque. Y una garantía cuando corresponde. ¿Qué más vemos en la Ley General de Aduanas? Nada más, ahora nos vamos a ver el reglamento de la ley. En el reglamento de la ley, en el artículo 131, nos dicen que el reembarque va a proceder, ¿okay?, con la salida de la mercancía, pero solo al destino exterior, ¿ok? Solo hacia el extranjero. Solamente hacia la zona aduanera 1 de donde salió o a la zona aduanera 3. No puede llevarse a cabo un reembarque de una mercancía a territorio nacional. Eso ya sería una importación para consumo. ¿Okay? Eso ya sería importación para consumo. Profesor, y para solicitar el reembarque, ¿cómo hago? El despachador de aduanas, ¿ok?, tiene que solicitar a la administración aduanera que se lleve a cabo el reembarque.
el despachador de aduanas, mientras la mercancía está en esta zona aduanera número 2, es quien solicita, ¿okay? Es quien solicita que se aplique el régimen de reembarque como destinación aduanera para esa mercancía. El plazo máximo para solicitar el reembarque es 30 días calendario, desde la fecha en que se enumeró la declaración de reembarque. ¿Qué quiere decir esto? Llegó la mercancía, se quedó en zona primaria. Yo acabo de declarar el reembarque. Le voy a devolver esa mercancía a mi proveedor. O la voy a enviar, la voy a redirigir a otra zona aduanera donde se encuentra un tercero. Pero profesor, se está demorando en llegar el medio de transporte con el que va a hacer el reembarque. No hay problema, yo tengo un plazo máximo de 30 días calendarios desde la fecha que presenté la DAM, indicando que iba a someter la mercancía a reembarque, hasta el momento en que la mercancía sale de nuestro territorio aduanero. ¿Qué quiere decir? Tan pronto yo declare la DAM, la declaración aduanera de mercancías, con la intención de someter dicha mercancía a régimen de reembarque, no pueden pasar más de 30 días calendarios. ¿En qué sentido, profesor? Tú ya declaraste reembarque, pero todavía no llega el medio de transporte para llevarse esa mercancía. Tienes hasta 30 días calendario posteriores a la fecha en que declaraste la DAM, o sea, el número de la DAM, para que esa mercancía salga como reembarque a la zona aduanera 1 o a la zona aduanera número 3. Profesor, también hay un reembarque terrestre. Sí, hay un reembarque terrestre. Pero en el reembarque terrestre necesitas que el medio de transporte con el que vas a trabajar se encuentre registrado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Además de ello, como la mercancía va a recorrer nuestro territorio nacional, tiene que sí o sí entregar una garantía hasta el momento en que sale de nuestro país. Recién en ese momento se puede llevar a cabo la finalización de la cobertura de la garantía y queda liberada tu garantía. ¿Cómo es esto, profesor? Por ejemplo, si es una importación de Guayaquil, Quito, en Ecuador, hacia Perú, pero ojo, la importación se va a ir a Arequipa, profesor. La dependencia aduanera que está en Arequipa, ingresó por vía terrestre. Pero resulta que la mercancía ya está en Arequipa. Yo no la voy a nacionalizar, sino la voy a enviar de vuelta a Quito, Ecuador. La mercancía va a tener que salir por territorio nacional, medio de transporte terrestre, hasta nuestra frontera norte. Profesor, pero va a pasar por nuestro territorio nacional. Así es, por eso es que deja una garantía. Porque si esa mercancía, que salió igual de la dependencia aduanera de Arequipa, nuevamente de retorno hacia dónde, hacia Ecuador, va a salir vía terrestre, quiere decir que va a recorrer nuestro territorio nacional. ¿Qué pasa si se pierde en el camino? Se da por nacionalizada la carga. Pero, profesor, para nacionalizar una mercancía, la SUNAT tiene que cobrar tributos. Por eso es que la SUNAT te deja una garantía y cuando veo que ya está saliendo de Perú e ingresando a Ecuador, cuando registres esa salida de nuestro territorio, en este caso nacional, al ingreso en Ecuador, la dependencia aduanera norte de nuestra frontera con Ecuador va a registrar los datos de salida de la mercancía que está embarcada y va a liberar su garantía. Por eso es que en el transporte terrestre sí es obligatorio la presentación de la garantía, no un pago adelantado de tributos, solo una garantía que asegure que la mercancía va a salir. Sanciones, así es, si la mercancía no sale del país en el plazo autorizado para el reembarque, pueden caer sanciones y multas, aparte de la ejecución de la garantía, ¿no? Pierdes la garantía. ¿Y cuánto es la garantía? Esa garantía equivale al valor FOB de la mercancía que está siendo reembarcada. Profesor, ¿se puede cambiar de unidad de transporte para el reembarque? Claro que sí. Profesor, ¿y cómo procede el reembarque de oficio? El reembarque de oficio lo puede, sí o sí, en este caso, trabajar
el mismo transportista internacional, el dueño consignatario. Él mismo puede encargarse de realizar el reembarque de la mercancía, tomando en cuenta, claro, la naturaleza o la condición de mercancía. ¿Cómo voy a reembarcar una mercancía perecedera? No va a llegar a destino, va a tener que ser destruida. Pero si no, se trata de una mercancía que podría ser en este caso perecible, la mercancía tranquilamente puede ser reembarcada. ¿Cuál es el plazo de reembarque? 30 días calendario, a partir de que se notifica la resolución autorizante para salida de la mercancía. Tienes 30 días calendario para salir. Y con eso hemos terminado la revisión del régimen de reembarque. Muchas gracias por su participación en el webinar de hoy. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Hasta pronto.